minutos para los que estaban por Estamos, aquí y los que no estaban por aquí. estamos aquí. Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Argentina, Houston y para el mundo. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá con José Ángel Pereira. Es mi tío, pero ahorita no es mi tío, es un coach de adversidad y resiliencia. Está también mi tía Mervis, que también nos va a apoyar con lo que es la resiliencia desde el aspecto familiar y desde la fe. Y bueno, vamos a hablar acá un poco sobre la historia de dónde viene, de dónde surge todo esto. Mi tío les va a decir realmente qué es lo que está pasando, por qué atravesó. Y un libro maravilloso que está por salir pronto para también hacer una pequeña publicidad y para que puedan ver de qué se trata. Entonces, bueno, te dejo la batuta para que te presentes y hables un poco. Bueno, primero que nada, para la audiencia, bueno, para mí es no solamente un honor, es un orgullo tener a Jenny acá, porque Jenny es mi sobrina del alma, y cuando ella empezó a hacer coaching, yo me sentía tan orgulloso que haya agarrado ese camino. Yo ni me imaginaba estar en esto, porque cuando ella empezó con su coaching, yo todavía estaba en la situación que teníamos, pero yo me enteré que tú lo estabas haciendo y eso me llenó de mucho orgullo. Y cuando yo salgo y veo todo lo que estás haciendo, dije, bueno, uno dice hijo de gato, caza ratón. Aunque tú no eres hija mía, pero eres casi como amiga, me hace sentir muy orgulloso. Bueno, mire, yo le quiero contar a la gente para ponerlo en contexto, para los que no saben quién soy yo. Mi nombre es José Ángel Pereira. Yo fui un ejecutivo de la industria petrolera venezolana durante 35 años. Yo hice toda mi carrera, yo empecé a trabajar para los venezolanos que estén escuchando, cuando era Menedén, ¿no? Una cosa ya en el año de la nana, en el año 85, empecé a trabajar en la industria petrolera y fui haciendo mi carrera en toda la industria y pasé por todas las funciones habidas y por haber, y durante 35 años fui pasando por varias funciones gerenciales. Y yo hace como unos 10, 12 años, fui asignado aquí. Yo vivo en Houston, fui asignado aquí a Houston, a la filial petrolera de Venezuela, que está aquí, que es una filial americana que se llama Sigo Petroleum. Y yo fui escalando ahí y a la final de mi carrera terminé siendo el presidente de la empresa. O sea, cuento corto, terminé el final de mi carrera siendo el presidente de la empresa. Y bueno, eso para cualquier persona que hizo carrera en la industria petrolera, ese era el cenit de mi carrera. O sea, yo estaba ya en la cúspide de mi carrera, a punto de jubilarme, y era como decir, bueno, yo hice todo lo que pude hacer en mi vida, pues. Y yo me recuerdo que este evento que les voy a narrar ocurre en noviembre de 2017. Yo un mes antes, en octubre del 2017, un mes antes, yo viajo a Venezuela porque la junta directiva de PDVSA era la que aprobaba todo, y yo pido mi jubilación. Porque lamentablemente para ese momento, y para los que conocen la historia venezolana, la situación política de Venezuela cada día estaba peor. La administración que estaba aquí en Estados Unidos, del presidente Trump, estaba imponiéndole unas sanciones muy fuertes a Venezuela, y eso realmente fue bastante, todavía hoy eso está ahí, y empezaron a haber secuelas muy grandes en el tema de las relaciones. Y yo soy llamado a una reunión de trabajo en noviembre, después de haber ido a pedir mi jubilación y me la aprobaron. Me aprobaron mi jubilación y yo me empezaba a jubilar en febrero del año siguiente, es decir, a los 3 meses. Y ya yo tenía mi plan, ya yo tenía mi plan. Ya yo me iba a ir unas vacaciones, iba a regresar, perdón, iba al Thanksgiving, iba a las vacaciones, iba a ir con la mamá de Mervis a mi suegra, que la íbamos a llevar, y después yo me regresaba y me iba a jubilar. Y mi plan era, después de jubilarme, hacerme un asesor petrolero. O sea, yo tenía 35 años de experiencia y hacerme un asesor petrolero. Ese fue mi plan. Por eso es que a veces uno hace muchos planes en la vida. y, y es una de las lecciones que yo aprendí, que hay que vivir la vida un día a la vez, porque uno se la pasa la vida planes y planes y planes, y uno se estresa cuando las cosas no se dan. Pero bueno, pero esa era la filosofía que yo tenía, esa era mi antes, y ahora después la hablaré de mí después.
Entonces, en aquella, yo siempre digo, mi otra vida, yo tenía esos planes, pues, y resulta ser que yo voy con Melvin, estábamos en el cine, fuimos a ver una película, aquí en Houston, y de repente yo recibo una llamada y me dicen, mira, que te tienes que venir mañana para Caracas, que hay una reunión urgente. Y bueno, yo voy y yo estaba acostumbrado a eso, que me llamaran de un día para otro, y bueno, para mí no era nada normal, porque eso pasaba cada rato. Yo hacía viajes que me iban en la mañana y a veces en la tarde, en la noche ya yo estaba durmiendo aquí, o al día siguiente. Y le digo a Mary, mira, yo me vengo mañana, tranquilo, que mañana estoy aquí. Bueno, resulta ser que el mañana duró 5 años, porque cuando llegamos a la reunión, eso fue una reunión bastante grande ahí en la sede central de PDVSA, y terminó siendo todo un montaje ahí. Llegaron unos tipos con unos trajes así como de esos tipos Robocop y tal. Resulta ser que esa era la policía de contrainteligencia militar, y cuando preguntan por nosotros y nos pasan un salón y llega un general y me dicen, ustedes están con cargos, nos pusieron cargos de espionaje, traición a la patria, corrupción, asociación para delinquir, un pocotón de cosas. O sea, era como para estar 200 años ahí con tanto. Yo cuando vi yo decía, esto no puede ser. O sea, Tipo película. bueno, que yo decía, o sea, a mí me pareció tan bizarro todo lo que estaba pasando, que yo en el momento yo digo, no, chica, esto es un error, esto se va a corregir. Y de hecho, nosotros ese día pasamos todo el día en todo este tema, y cuando llegamos al DGCIN, que es el sitio donde nos recluyen, que es la sede de esta policía militar, de hecho, es una sede militar, y nos meten en una fosa 3 metros hacia abajo. Ahí cuando nos caímos cuenta que estábamos en una situación realmente, bueno, que no sabíamos qué estaba pasando. El tema fue que nosotros estuvimos 10 meses incomunicados, 10 meses, y durante, yo me entero de lo que nos estaba pasando porque nos llevan a un tribunal como a los 3 días, y de esas cosas que nunca uno se las explica, y hoy día yo les entiendo que son cosas de Dios, porque nosotros no sabíamos ni siquiera por qué eran los cargos ni nada, y estábamos esperando que nos llevaran, y de repente está un albañil pintando una pared, y el señor tenía un periódico aquí en el bolsillo, un periódico para los venezolanos, el Últimas Noticias, es un periódico venezolano, y el señor me dice, ¿quiere leer algo? Tome, y me da el periódico, y cuando yo lo abro así, ¡plac!, en la primera plana estábamos nosotros. Y ahí es que me entero yo de todas las cosas que nos estaban acusando. Y yo decía, bueno, esto es una locura. Y nosotros, de hecho, vamos al tribunal y después le digo a la jueza. Pero claro, ahí cuando me doy cuenta que todo esto era una componenda. O sea, todo era un montaje, todo era un montaje lo que estaba ocurriendo. Y nosotros, en la medida como fueron pasando los meses, fue que nos fuimos enterando de todo el tema. Resulta ser que ahí hubo una confluencia de cosas, pero para hacer el cuento corto, estos señores, ellos en su mentalidad, que no sé cómo calificarla, ellos querían tener como una especie de, como unos rehenes que ellos pudieran tener para negociar, porque los compañeros, todos eran ciudadanos americanos, ciudadanos venezolanos americanos. Y ellos no tenían nada de donde agarrarse, no había absolutamente, o sea, era lo único que había por ahí como para hacer presión. Y después, con el tiempo y con los años, y hoy día yo estoy muy claro porque es parte de lo que yo hoy día hablo, eso es algo que se llama, eso tiene un nombre, eso tiene un nombre, eso se llama en inglés hostage diplomacy, en español es algo así, diplomacia de secuestro. O sea, ¿qué es lo que hacen? Y esto lamentablemente los venezolanos lo aprendieron porque esto lo aplicaban mucho los iraníes ancestralmente. O sea, yo después estuve investigando y los iraníes lo hacen de hace 3.000 años. Es una práctica ancestral. Ellos la fueron con el tiempo evolucionando. Yo no sé si la gente se recuerda la famosa crisis de los rehenes de 1979. Hubo una famosa crisis que fue la que hizo la gran caída petrolera antes de cuando cayó el Shah de Irán y llegó el Ayatollah. Secuestraron a unos en una embajada americana. Ese fue uno de los más casos
más conocidos de la historia, la crisis de los rehenes del 1979. Entonces, esa práctica de secuestrar a gente para después pedir favores a cambio, la fueron tecnificando y la fueron pasando hacia otros países, lo hacen los chinos, lo hacen los rusos, lo hacen los sirios, ¿tá? Y ahora los venezolanos. Entonces, y más, nosotros estrenamos la práctica, pero hoy día en Venezuela hay otros americanos. Hoy día hay 8 americanos todavía presos en Venezuela, en este momento. Se han ido con el tiempo, han ido secuestrando más gente y más gente y más gente. Porque ustedes fueron los que empezaron con esa... Nosotros fuimos los conejillos de India. Lamentablemente nosotros fuimos los conejillos de India. Ahora, todo esto me entero yo con los años. A ese momento yo no tenía, pero ni idea de lo que nos estaba pasando. No lo podíamos entender. Y es tan grave porque es que tú quedas atrapado en un problema entre dos países. Es algo, es que la gente no tiene ni idea de lo complicado que es. Porque tú quedas atrapado en la política entre dos países. O sea, tú quedas en el medio y ellos negociando, peleándose, y hasta que no hay un acuerdo, tú vas a quedar de por vida. Hoy día hay una fundación que yo apoyo, escribo artículos con ellos, que se llama la Fundación Foley. Ellos sacan un anuario de este tema todos los años, y el promedio de que dura una persona cuando cae en una situación es de 5 años. Ese es el promedio. Y yo tuve 5 años. O sea, yo estoy dentro del promedio. Ahora, ¿por qué? Porque es que empieza el país que te retiene a pedir cosas y el otro no se ponen de acuerdo, porque como es un tema de política tan sensible, porque toca no solamente la política internacional, sino toca la política interna, porque entonces viene el problema entre los partidos internos de que claro, porque estás hablando de darle concesiones, es casi que es un blackmail, es como un chantaje. O sea, te pido, mira, te lo entrego si me das tal cosa. Y por nosotros empezaron a pedir el oro y el moro. Nosotros pedían de todo. Yo decía, Dios mío, pero, o sea, fue una cosa que lejos de ir suavizándose, cada día iba peor, peor, peor. Y para colmo, eso ocurre en noviembre de 2017. Y en más o menos como no tengo la fecha exacta, voy a decir una fecha y Melvi, corrígeme, tú a lo mejor como a mediados de año del 2018, expulsan el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Fue más o menos en esa época, ¿no? Como a los 6 meses, ¿no? No, fue en el 2019. Ah, bueno, en el 2019. Bueno, a principios del 2019, pero ya para el 2010, ya para el 2000, te lleva el control. Ya para el 2018 ya habían sacado muchos de los funcionarios de la embajada estaba funcionando con una cantidad mínima de personal. De hecho, la situación fue escalando porque el embajador trató de ir a visitar, ¿no? Y como no lo después nos enteramos que le estuvo tratando de ir como 11 veces, ¿verdad, mami? 11 veces. Y nunca lo dejaba. Entonces, la situación fue escalando. Un buen día, expulsan a una persona y expulsan a otro y expulsan, hasta que un día lo expulsaron a él. O sea, cuando nosotros nos enteramos que el embajador lo habían expulsado, que por cierto, las únicas fotos que hay de nosotros de esa época las tomó él. Pues nosotros nos llevaron al tribunal en una de esas tantas idas, que por cierto, nosotros íbamos al tribunal era pasear, porque nos diferían la audiencia. Tuvieron 3 años difiriendo. Íbamos todos los meses, nos montaban en una furgoneta, íbamos y lo que hacíamos era filmar y para atrás. Porque siempre, o sea, era un cuento. Esto era un cuento. Bueno, esa fue la última vez que el embajador de Estados Unidos, que se llama James Story, pudo estar. Él nos tomó fotos. Y esas fotos él se las entregó a la familia. Nuestra familia, cuando nos vieron, se asustaron, porque ya para ese momento nosotros estábamos literalmente pasando hambre. O sea, yo perdí 50 kilos. Los otros perdieron 20, 30, 35 kilos. Éramos unos cadáveres. Y él nos tomó la foto y parecíamos unos cadáveres. Entonces, eso hizo de que de alguna manera hizo una presión para que a nosotros en un momento nos permitieran tener comida, porque no teníamos que comer. En ese momento la situación en Venezuela estaba muy mal y de paso la comida ahí era horrible. Y yo pasaba días sin comer. Entonces
les dijeron a la familia que ellos podían proveernos comida. Para todos, porque los 6 teníamos, porque éramos 6, lo otro que quiere decirle la audiencia, se me olvidó decir que nosotros éramos 6, por eso es que nos llamaron los Silver Six, porque éramos 6. Y los 6, ninguno tenía, el que todavía tenía familia ahí era yo, el resto, ninguno tenía familia ahí. Entonces el problema logístico fue terrible, de estar mandando cosas desde Estados Unidos, porque no habían relaciones con Venezuela, entonces las tenían que mandar por Colombia o por Miami. Bueno, lo cierto es que las familias hicieron lo que fuera para ponernos medicina y comida ahí. Y nos empezaron a pasar la comida al principio una vez a la semana, después cada 2 días, después cada 3 días, hasta que un buen día dejaron que pasaran todos los días comida. Era todo un tema logístico, imagínate, alguien preparando comida para allá, no comida todos los días. Entonces, en ese momento, nosotros más o menos pudimos recuperar un poquitico, porque era que de verdad que si nosotros no comíamos, yo quizás podía aguantar un poquito porque soy medio gordito, pero había uno de ellos que no lo voy a nombrar, que yo estaba asustado. Yo estaba asustado, era un cadáver, se le veían todos los huesos, era una cosa horrible, horrible, horrible. Como tú ves la foto de los campos de concentración nazi, igual, así tal cual. Entonces, yo decía, Dios mío, este hombre se va a morir acá. Entonces, y en unas condiciones totalmente infrahumanas. Entonces, bueno, esto empezó a hacer presión y la situación empezó a escalar y en un momento dado ellos empezaron a suavizar un poquitico las cosas y nos dejaron empezar a pasar libros. Entonces, cuando ellos nos empiezan a pasar libros, nuestra familia nos dejan pasar libros. Y en una de esas tantas lecturas, a mí me llegó un libro que yo digo esto en todos lados lo digo, que es un libro que ese libro honestamente fue el libro que, wow, como que me iluminó. Que aquí vamos a hablar del tema de la resiliencia y del propósito, porque este señor, fue un escritor. Es que la historia de él es admirable porque él era el jefe del cátedra de psiquiatría de Austria, el director de psiquiatría de Austria. Él era judío austríaco. A él lo meten preso y él va al campo de concentración de Auschwitz, el famoso campo de concentración ese donde cremaban a la gente. Exacto. Bueno, y él ahí, él siendo psicólogo, él empezó a analizar cuál era el comportamiento de las personas cuando estaban ahí. Y él empezó a darse cuenta, porque él decía que todas las mañanas amanecían gente muerta en la barraca. Se morían, amanecían muertos. Todos los días amanecía gente muerta y entonces él empezó a ver qué era lo que hacía, por qué la gente vivía, qué es lo que hizo. Y de hecho, él cuando al final cuando a los 3 años, él estuvo 3 años, a los 3 años cuando los americanos llegaron a rescatarlo, cuando ya la guerra había terminado, el único que vivió fue él, porque él se le murió la mamá, el papá, las hermanas, toda su familia se le murió. El único que sobrevivió fue él. Entonces él cuenta en su libro, y el libro se llama El hombre en busca de un propósito. Hermoso. Porque él se llama Víctor Frankl, Frankl con una L al final. Ese libro bueno, él habla ahí de cómo el hombre tiene que tener un propósito en la vida. Él habla de que el hombre, cuando tú consigues el propósito en tu vida, es que tú logras sobrevivir. Y él hablaba de 2 cosas. Una era creer en Dios o el ente superior. Yo entiendo que hay gente que cree en el universo, pero creer en algo, creer en el ser superior. Nosotros, como somos cristianos, creemos en Dios, respetamos otros, pero tiene que creer en algo y tener un propósito. Y nosotros todos nos dijimos, bueno, nuestro propósito es nuestra familia. Entonces, en ese momento fue que nosotros realmente caímos en cuenta de que, wow, que teníamos que hacer algo. Entonces nosotros nos pusimos todos de acuerdo, porque ya para ese momento, nosotros al principio nos tenían separados, pero en ese momento, como ya la situación, ya me lo acaba de aclarar, porque a veces me cuesta seguir la secuencia cronológica, pero en el 2019 ya teníamos 2 años, año y medio, perdón, pero ese primer año y pico,
la instrucción que le habían dado a nuestra familia era que no hablara, que se quedaran calladas, porque ellos estaban tratando de negociar por la puerta de atrás. Y eso fue un error, porque durante ese año no pasó nada. O sea, no pasó nada, nosotros estábamos ahí como vegetando. Y de paso expulsan al embajador y dijimos, bueno, aquí nos vamos a quedar el resto de nuestra vida. Entonces, nuestras familias tomaron la decisión, ellos, las 6 familias, se estaban reuniendo, y las 6 familias deciden ir a la prensa. Empiezan a ir a la prensa, y hay un señor, que por cierto, yo nunca lo he conocido, algún día le voy a dar las gracias, que era como un estratega comunicacional, que de manera pro bono se puso de acuerdo, se le ofreció a la familia, y les armó una campaña comunicacional. Una campaña, te digo, nosotros estando ahí, porque ya para ese momento teníamos un poco más de comunicación, y nosotros estábamos asombradísimos con lo que las familias estaban haciendo. Literalmente iban a entrevistas fueron a todas las cadenas de televisión y de radio y de periódicos que ustedes se imaginen en el mundo. Pero cuando digo el mundo, las entrevistaban desde Estados Unidos hasta Europa, de todas partes del mundo, porque el caso empezó a hacer mucha bulla, pues. Y ellas empezaron a hacer mucha bulla, y ahí es cuando la cosa empieza a escalar, y ahí es cuando nos ponen el famoso nombre de los Sigo Six. Eso no sé quién lo inventó, algún periodista. La verdad que yo nunca he preguntado. Realmente no sé cómo llegó, porque ni siquiera fue que salió de nosotros. 6 y los nombres eran venezolanos, porque éramos venezolanos americanos, entonces todos teníamos nombres criollos. Entonces me imagino que para la prensa americana era difícil estar nombrando los 6 nombres. O sea, a alguien se le ocurrió y nos bautizó los Sigo Six. Y así nos quedamos. Era más fácil también. Y de hecho, el Sigo Six se volvió un brand, porque era impresionante como cuando hablaban los entes oficiales, se referían a nosotros como Sigo Six. O sea, nuestro nombre pasó a ser literalmente cualquier conquista, cualquier que estuviera con nosotros, se refería a los Sigo. Ese fue el nombre que nos bautizaron. Entonces, bueno, los Sigo, de hecho, en la cárcel nos llamaban Six. A mí me llamaban, me decían, Sigo Six, venga acá. O sea, ese era el nombre. Sigo Six. O sea, yo era Sigo Six. Entonces, eso empezó a hacer cierta presión, y en la medida que fueron pasando el tiempo, como te digo, nos permitieron libros, nos pusieron juntos. Cuando nos ponen juntos, nosotros, esto que te estoy diciendo, que dijimos, mira, tenemos que hacer algo para sobrevivir. Y fue cuando hicimos como una especie de plan que esa es parte de la resiliencia, pues, o sea, de en medio de la adversidad nos mantuvimos enfocados y dijimos, mira, vamos a ver cómo manejamos esto. Porque esa es otra de las cosas que estas son cosas que hoy día yo hablo, porque es que muchas, y yo después voy a hablar de esto, pero es que cuando tú estás en un problema, si tú te desenfocas y te pierdes y no estás calmado en el problema, ahí es cuando no le encuentras solución, la gente le vienen las ansiedades, las depresiones. Nosotros nos pusimos cabeza fría y dijimos, bueno, vamos a ver cómo manejar esto. Y nosotros creamos un plan. Nosotros hicimos un plan que hoy día yo me río, porque es que de verdad que era un plan diario de actividades, pero milimétrico nosotros, y lo supervisábamos. O sea, había alguien que llevaba el control de que se mantuviera el plan. Por ejemplo, para comer teníamos horarios cada uno, pero nosotros estábamos en un cuartico era de 100 pies cuadrados, que eso es como, no sé, como un closet. Como un closet, era como un closet. Era un closet grande. Era como un closet grande, pero con 6 personas, 6 personas ahí adentro y sin ventana, no teníamos ventana. Imagínate. No teníamos ventana, o sea, no, me imagino los problemas respiratorios y todo eso, porque tuvieron mucho porque no teníamos ventana y no teníamos aire tampoco. A mí mi familia me llevó un ventiladorcito y yo me la ponía ahí y no teníamos aire. O sea, estábamos respirando el aire viciado de nosotros. Dióxido de carbono. Sí. Bueno, y entonces nosotros ahí en ese hueco, nosotros desarrollamos un plan para comer, para bañarnos, para leer, para hacer ejercicio. Hacer ejercicio era una cosa comiquísima, porque mientras uno en una esquinita estaba haciendo trote estático, el otro estaba con unas ligas haciendo... había uno de nosotros que él agarraba unas ligas y las pegaba de las barras de la celda y hacía ejercicio con las ligas.
el otro hacía yoga, el otro hacía, o sea, estábamos todos haciendo cosas en su pedacito, Claro. haciendo cositas, pero manteníamos un plan. El agua, nosotros no teníamos agua, no había agua, entonces nuestra familia, por cierto, ellos no, allá todo, si no te lo traían, te moría. O sea, ellos compraron un tanque de 500 litros y metimos un tanque y ese tanque venía un cisterna cada 2 o 3 días. Llenábamos el tanque. Eso tenía que durar para los próximos días. Entonces, aclarando, eso ya fue cuando estabas en el SEBIN, porque no, cuando estabas en el DSI era a través de botellas de agua. Exacto. No, bueno, pero estoy hablando de lo del SEBIN. Estoy hablando de ya cuando nosotros al final, para no hacerlo demasiado escabroso, porque lo del SEBIN, lo del DGCIN, si te pongo a contar, terminamos llorando todos acá y yo prefiero que lo lean en el libro porque hay uno Claro. Igual eso tiene que ver mucho también con respecto a eso que comentaste, ese punto neurálgico del libro, ¿en qué momento fue? A partir de ahí están preguntando, y quiero aprovechar esto que están preguntando, de que si leían el libro juntos, ¿cómo fue eso? Déjame decirles cómo sale la idea del libro. Bueno, yo siempre, desde el día 1, yo pensé en el libro. Yo dije, yo tengo que, yo no sabía cuánto iba a durar eso, pero como el caso yo lo veía tan escabroso, yo dije, yo tengo que escribir. O sea, yo en ese momento yo no tenía ni lápiz ni papel, porque no te dejaban pasar nada. Además, yo no tenía reloj, yo no sabía, no teníamos las luces prendidas todo el día, yo no sabía si era de día, si era de noche. O sea, nosotros llegó un momento que perdimos la noción del tiempo. Pero como te digo, llegó un momento que cuando la presión empezó, que nos dejaron pasar comida y dejaron pasar libros, nosotros empezamos bueno, eso fue una osadía mía. A mí me pasan la comida en unos contenedores de esos de como Tupperware con un fondo negro. Y yo un día le pedí a la persona que me trajera 2, uno encima del otro. Y yo agarré y le pedí que me trajera un papel, un lápiz, y no me trajo papel, sino que las servilletas con que venía la comida, yo empecé a escribir en la servilleta. O sea, yo empecé a escribir una servilleta y logré pasar una carta y se la meto. Yo no le dije nada, yo la metí y yo dije, bueno, si la ven, la ven. Entonces cuando fueron a lavar la cuestión, vieron la carta y hay una carta para Mel. Yo le por favor, entonces, se le hicieron llegar la carta a Mel y Mel cuando recibe la carta ya se asusta toda, pero ella también se ríe y me contesta. Y resulta ser que empezamos a escribir, ¿no? Y bueno, llega un momento que la cosa se volvió una rutina. Nosotros pasamos años escribiendo, años. Y eso fue... Déjame intervenir. El chiste de cómo eran las cartas era que sencillamente yo se las mandaba a esta persona a través de un correo o a través de mensajes de WhatsApp. Él las imprimía, las metía y José Ángel me las mandaba a mí o se las mandaba a él en los envases. Él las conseguía, le tomaba la foto y me las mandaba a mí. O sea, era toda una dinámica, porque era, imagínate, tratar de que le tomaran la foto que se viera lo más legible, porque de paso que José no tiene una letra muy bonita que se diga, y hay que traducirla de paso, porque hay que traducirla al español. Claro, fue todo un ingenio, ¿no? Era todo un ingenio, todo un ingenio, y todos los días rogando, bueno, no todos los días, porque esto ocurría 2 o 3 veces a la semana, porque la comida se la permitían, a pesar de que era todos los días, pero era una organización que había que hacer de la comida, porque se la permitían solamente el lunes, miércoles y sábado, una cosa así. Entonces tú tenías que organizarte eso. Entonces en esos momentos en que llevaban la comida, yo pasaba las cartas o él me enviaba las cartas. Entonces era todo un riesgo de que la persona que estaba entregando la comida no le fueran a conseguir eso, porque si lo conseguían sabíamos que iba a ser un problema. Y por supuesto que no le consiguieran a él nada, porque también iba a crearse un problema. A mí no me lo iban a crear porque lamentándolo mucho yo estaba aquí, o no lamentándolo. Agradecidamente yo estaba acá y no me iba a pasar nada. Pero le iba a crear un problema a la persona que estaba llevando la comida y a él, porque cualquier cosa que él hiciera o que descubrieran, sencillamente eso era un castigo que hacían. Cosas de Dios nunca la descubrieron. Nosotros para proteger empezamos a crear códigos. Nosotros teníamos códigos, hablamos de códigos, porque por si acaso nada más entre ustedes dos y no lo pudieron entender. Los códigos que nosotros empezamos a desarrollar. Entonces, y déjame decirte, eso fue bien eficiente, porque yo que estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo y ella al mismo tiempo estaba enterada de todo.
y en las cartas, porque cuando yo, después voy a decir cómo llego al libro, pero en las cartas, cuando yo empecé a escribir, al principio tú veías la desesperanza, pero a medida que fue pasando el tiempo, ya yo estaba como con el ánimo, porque es el tema del ánimo, de la esperanza, cómo te va cambiando el ánimo, y yo narro mucho eso ahí, porque yo ya para ese momento, yo sabía que eso iba a ser mi libro. Yo decía, este va a ser mi libro, este va a ser mi legado. Pero yo estaba pensando en mi memoria, porque yo tengo un episodio personal que yo cuando mi papá muere a los 14 años, el último libro que él me regaló fue Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Yo admiré a ese libro toda la vida. Y Dostoyevsky escribió ese libro en la cárcel, cuando él estuvo preso. Pero en aquel momento no había lápiz, él escribió aquí y cuando salió, él lo llevó a papel. O sea, yo pensé en eso, pero yo tuve la oportunidad de escribirlo. Lo cierto es que yo no sabía cómo iba a terminar todo, pero cuando yo regreso acá, había más de 1000 cartas. Son más de 1000 cartas. O sea, y todo eso era para la publicación, imagínate, ese es material bueno, pero crudo. Melvin había tomado la osadía que ella las había transcrito a Word. Entonces yo cuando encontré ya estaba todo pasado en limpio. Entonces era mucho más fácil llevarle un libro. Yo literalmente al mes de estar aquí yo tenía mi libro listo. Yo pude haber publicado el libro hace 6 meses, pero han habido ciertas situaciones que han ido evolucionando a lo que va a ser hoy día y que lo voy a hablar ahora más tarde. Pero bueno, así fue. Disculpa, voy a atajar un momentico para la gente que entró después de que estábamos hablando. Estamos conversando con José Ángel Pereira. Él es uno de los Six, que son los que secuestraron en Venezuela con respecto a toda la problemática del gobierno, y que ahora que lograron hacer un intercambio, vamos a llamarlo así, un intercambio entre gobiernos. Y bueno, ahora estamos hablando sobre la resiliencia y sobre el libro que va a salir pronto y de dónde viene todo eso. Y bueno, para acá viene lo de dónde viene el libro de Viktor Frankl, que fue como que el punto neurálgico de todo esto y los hábitos que los ayudaron a salir adelante. Sí, fíjate, Jenny, que yo después cuando yo salgo, que yo, como le digo, yo no soy ningún gurú, yo soy una persona normal que pasé por una situación que la tuvimos manejar, tuvimos la inteligencia emocional de manejarlo, y yo a veces me pongo a pensar que hay varias cosas que yo he estado reflexionando mucho en el tema. Uno tiene que ver con mi historia personal. Yo vengo de una historia personal donde a mí me tocó ser resiliente toda la vida, porque cuando mi papá muere, prácticamente el que toma la casa soy yo. O sea, yo tuve varios episodios resilientes en mi vida. Yo creo que Dios me estaba preparando para esto. Me pasa este evento, y cuando me pasa este evento, yo venía ya con los 30 y pico de años de experiencia manejando todo tipo de situaciones. Entonces uno de alguna manera tenía cierta preparación. Ojo, y aquí quiero ser bien franco, no soy yo solo, estamos hablando los 6. Nosotros fuimos unos campeones los 6. Nosotros nos vimos recientemente aquí cuando hubo el mural que les voy a comentar ahora, el 4 de julio, y hace como 2 meses en Washington, y hablamos los 6 y todos decimos, wow, nosotros lo manejamos impecablemente, o sea, yay, porque realmente fue algo natural, hubo mucho sentido común, pero mucha de eso de estar enfocado, de llegar bien para la familia. Había uno de nosotros que a la final terminó siendo como el cura del grupo, porque era el que leía la Biblia todos los días y era el que llevaba la voz de las oraciones, porque pasábamos 3 horas entre lectura de la Biblia y orando, 3 horas pasábamos. Bueno, y cuando terminábamos, porque empezábamos como a las 8 de la noche y terminábamos a las 11 de la noche para acostarnos. Y antes de acostarnos, el himno que nosotros decíamos era, ok, un día más, un día menos, nosotros tenemos que regresar bien en cuerpo, alma y espíritu para nuestra familia. Ese era su mantra. Ese era el mantra. Ese era el mantra. Todos los días lo decía. Todos los días lo decía. Eso es. ¿Ah? Déjame interrumpir a José Ángel ahorita, que está hablando de mantra. Yo tenía uno que mucha gente dice que es un mantra muy mediocre, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Ese mantra realmente
realmente fue muy famoso hace muchos años en una telenovela venezolana muy famosa que en aquel momento, vaya de güey, que todavía hoy en día esa novela la ponen hoy día en Venezuela y todo el mundo se va a recordar de lo que pasó. La novela se llamó Por esta calle y había un famoso actor que personificaba a Eudomar Santos. Y Eudomar Santos era un ser que era muy vive la pepa, por decirlo de alguna manera, en el lenguaje coloquial venezolano. Y él tenía un mantra, o por decirlo algo, que mucha gente me dice, no, pero es que suena mediocre. Él decía, como vaya viniendo, vamos bien. Y para mí eso llegó a ser tanto así que yo, o sea, sencillamente vivía un día a la vez. Yo no me mortificaba por lo que iba a pasar en el mañana ni lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, déjame decirte, eso que está diciendo Melvin, nosotros también lo aplicamos, porque fíjate, mira, es que hay muchas enseñanzas. Pudiéramos pasar 5 horas hablando de esto. Porque una de las cosas es el eso de mantenerte enfocado en la situación y calmado. Esa es una. Otra es ver las cosas positivamente. O sea, dentro de todo lo malo, buscarle el lado positivo. O sea, ver las cosas. Hoy el pastor en la iglesia dijo una cosa que a mí me impactó mucho, que dice, oye, cuando la gente está teniendo problemas en su matrimonio, no le preguntes los defectos que tiene la persona, pregunta qué cosas buenas tiene, porque tiene que tener algo bueno esa persona. Entonces, es ver la cosa, en vez del vaso medio vacío, verlo medio lleno. Entonces, empezar a ver las cosas positivas, dentro de lo malo, buscar la parte positiva. Y nosotros siempre tuvimos una mentalidad positiva. Otra cosa es el tema este de la familia. Por ejemplo, para mí, esa conexión con la carta con Melvin, claro. Te digo, eso me daba una tranquilidad a mí, porque nosotros pasábamos temporadas, había momentos que teníamos comunicación por teléfono, pero allá era tan cambiante la situación, que tú podías estar un día llamando todos los días y de repente pasaba 3 meses sin llamar, 3 meses. Pero yo seguía comunicado a través de la carta. Nunca dejamos de comunicarnos. Y más bien para mí era hacer hasta estar esperando la carta. Es más, yo le dije a Memi cuando yo regresé, una de las cosas que yo iba a extrañar era mis cartas, porque estaba acostumbrada a las cartitas. Ya era como una rutina escribirnos. O sea, porque yo le preguntaba, esperaba 2 o 3 días que ella me contestara, y así íbamos y nos manteníamos bien comunicados realmente. Aparte de eso, Jenny, que esto fue la manera más efectiva de nosotros comunicarnos, porque si bien les permitían llamadas, en el principio las llamadas eran 1 minuto, luego se convirtieron en 3 minutos y luego 5 minutos. Entonces tú me dirás, en 1 minuto, ¿qué puedes decir tú? Los primeros minutos de cuando llamaba era, no, sencillamente era cómico. Él llamaba, hola, necesito tal cosa. Ya, listo, en 1 minuto se fue. O sea, no había claro, eso no es comunicación. Chao. No. Estoy bien. Eso no es comunicación, obvio. Y eso es muy importante, los vínculos. Mira, luego en los 3 minutos, ¿qué puedes hablar tú? Nada. O sea, eran cuestiones. Entonces, la mejor manera de nosotros mantenernos comunicados fue la carta. Porque, claro, en el papel tú dices muchas cosas y gracias a Dios pudimos hacerlo. Entonces, era la mejor manera de poderlo mantener a él comunicado y él comunicado a mí de las cosas que me podía decir, porque muchas cosas ni siquiera me las podía decir, porque siempre se corría el riesgo de que las cartas las consiguieran, a pesar de que muchas de ellas iban codificadas, pero bueno, supuestamente ellos son inteligentes, entonces podían deducir que era lo que estaban diciendo. No, y aparte de todo eso, yo creo que, bueno, ahora más fervientemente de que con la escritura sale más a flote muchas cosas. Bueno, eso era lo que mira. O sea, tú pones en papel aquello que está dentro, que no lo puedes expresar en palabras, y es una cosa impresionante. Bueno, Jenny, mira, eso que tú acabas de decir era lo que yo iba a decir. Es que las palabras tienen un poder, o sea, cuando las escribes. Yo cuando empecé ahora que estuve en el proceso de editar el libro, porque a mí me tocó editar, porque si bien es cierto el libro estaba casi que listo, yo paré de escribir como 1 año y algo antes de salir. Entonces había un gap de como de 1 año y un gap del tiempo que regresé. Entonces me pidieron que actualizara esa información. Entonces yo tuve que revisitar todo y me senté con Melvin a revisar todas las cartas. Y cuando yo leía lo que había escrito, yo mismo me quedé asombrado. De verdad, ustedes cuando lean el libro van a leer cosas que yo mismo
Digo, y yo escribí esto, pero era lo que estaba sintiendo en ese momento. Claro. Esa es Sale de la lo... palabra, ¿entiendes? O sea, él era lo que estaba en ese momento sintiendo, y así se quedó. Así se quedó. Eso era como que yo estaba sintiendo, y el libro va a tener ese toque, pues, de lo que se está viviendo en el momento. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, nosotros logramos crear esta dinámica, y bueno, esto de que hoy yo diría, hablo, de hecho, el programa de coaching que yo tengo hoy día está basado en todo esto. Porque Claro. ¿qué pasa? Que cuando nosotros regresamos acá, nos llevan a terapistas y especialistas en PTCD, y yo estuve en un centro nacional de trauma, uno de los más grandes aquí en Estados Unidos. Y de hecho, por cierto, yo me hice amigo del director al punto que él es uno de mis prólogos. Él me va a prologar el libro. Cuando yo le pedí, Va a ser el programa. sí, Qué bueno. me va a prologar el libro. Él es un director del centro de trauma más grande de los Estados Unidos, donde llevan a todos, cuando hay esas grandes balaceras aquí en Estados Unidos, que meten en las familias ahí, él es el director de ese centro. Y él me dijo, wow, sí, yo estoy asombrado contigo. Y él me explicó un poco lo que es la bioquímica, porque él nos decía, y esto va a sonar como muy técnico, pero él decía, mira, el ser humano tiene atrás la amígdala, ¿no? Y cuando hay una situación de estrés, todo el influjo de cortisona se te va a la amígdala. Entonces, toda esta zona frontal se te apaga, porque tú estás en una situación de sobrevivencia. Entonces, eso está bien cuando tú estás en una alerta de algún problema, pero cuando eso persiste mucho en el tiempo, eso te va dañando, porque esa cortisona te inunda el cuerpo, y ahí es donde vienen todas las enfermedades, los cánceres, todas estas cosas, y la gente se vuelve loca, pues. Entonces, él dice que la manera que nosotros lo manejamos, nosotros teníamos todo el tiempo perdido esta parte. Él dice que nosotros de una manera inconsciente hicimos que nuestro cerebro estuviera todo el tiempo prendido, funcionando. Y esa es parte de lo que hoy día yo les explico a la gente, porque es parte de la situación de los problemas, de la manera como tú los enfrentes, ¿no? La otra cosa es la parte espiritual, porque yo no voy a entrar en el detalle de cómo llegamos a la parte de la Biblia, porque lo quiero reservar para el libro, porque hay un evento que es casi que mágico. Yo le decía a Melvin el otro día que yo le decía a ella, oye, la gente va a creer que yo estoy inventando estas cosas que estoy diciendo. Yo digo cosas en ese libro, Jenny. Yo no sé si tú te acuerdas de la película, la historia de Pi, la del tipo que iba. Sí, totalmente. Y bueno, y es como dijo el periodista, ¿para qué vas a tener la necesidad, o sea, en la historia, de inventar algo así? O sea, y realmente cosas increíbles que pasan. Nosotros tuvimos episodios así, episodios que uno dice, wow. O sea, ahí es cuando yo empecé a entender de que realmente la mano de Dios está detrás siempre, ¿no? Yo hoy casualmente, yo tengo el LinkedIn mío, y yo hoy publiqué algo, lamentablemente estoy hablando del teléfono, si no lo pondría, pero habla de eso, de que Dios siempre está al lado tuyo, nunca te abandona. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos. Él está ahí, Él te está acompañando siempre. Claro, pero por eso mismo de lo que, disculpa que te interrumpa, de lo que hablaste ahora de cómo nos cegamos por ese nivel de supervivencia que vivimos, es que nos pasa, o sea, cuando nos sumimos en eso, o sea, el cortisol y todas esas hormonas que nos hacen salir de ahí, nos llevan a sumirnos en un entorno gris que no vemos más allá, y no podemos ver las maravillas del mundo, no podemos ver la gracia de Dios o de las cosas o del universo o de la conciencia universal. O sea, no podemos ver nada realmente. Y ahí es donde radica mucho el éxito y el fracaso de una persona, hablando no de éxito y fracaso a nivel económico ni nada, sino a nivel personal. O sea, porque de ahí es donde viene cómo una persona sale de esas situaciones adversas y cómo se hunde más en el fango. Por ahí, y todo eso que estás comentando. Yo le voy a decir a la gente que está escuchando, eso que está diciendo Jenny está en verdad. Mira, cuando tú estás en una situación como la que tuvimos nosotros, donde cuando nosotros pasábamos meses sin salir al sol, meses, y cuando salíamos media hora. Al final, como digo yo, al último año ya la cosa estaba más relajada,
y ya voy a contar porque ya habían las relaciones de que no iban, se hablaba que no iban a negociar. Pero los primeros 4 años, yo pasé meses sin salir al sol. Yo vine a ver las estrellas cuando regresé aquí a Estados Unidos. Yo regresé el 1 de octubre del año pasado y como a la semana, pues nosotros llegamos a una base militar que nos tuvieron 10 días ahí con psicólogos y todas estas cosas, ¿no? Y como a la semana, los militares que estaban en el programa con nosotros nos llevaron a comer a un sitio, eso fue aquí en San Antonio, Texas, nos llevaron a comer en la noche a un sitio. Y el sitio era al aire libre, con música rock, era un sitio así todo, tú sabes, todo relajado y con parrilla y eso. Y entonces el que era como, él era el psicólogo, ¿te acuerdas del psicólogo? El que era con pelón, el psicólogo. Él era un psicólogo militar, porque ellos eran militares, pero era psicólogo, ¿no? Y él se sienta conmigo y me dice, ¿cómo te sientes, José? Y yo le digo, chévere. Me dice, ¿y qué tal la estás pasando? Y de repente yo veo hacia arriba y veo las estrellas. Y le dije, tú no me vas a creer, yo tenía 5 años sin ver las estrellas. Y te sentías como un niño chiquito, me imagino, conociendo, o sea, admirando algo hermoso. Señores, la gente deja de ver las cosas pequeñas. Para no salir para el patio era respirar aire puro. Pero ¿por qué tenemos que esperar eso? Ese es ahí es donde vamos con todo esto, porque hay que esperar pasar por ese tipo de cosas para que la gente agradezca y vea las cosas pequeñas que nos da la vida. O sea, es ahí donde está todo. Lamentablemente, y vuelvo nuevamente el discurso hoy del pastor, porque es que el discurso pareciera que él como que dio el discurso para que yo lo dije, para que hablara estas cosas hoy aquí, porque es que fue tan asertivo lo que ese señor dijo hoy. Pero él habló de el tema de que Dios te da, pero también a veces te quita, pero no te quita, no es que te quita por quitarte, sino que te pone en la prueba para que tú veas el para qué de las cosas, para que tú tengas la conciencia del para qué de las cosas. Entonces, esto hoy día yo creo, esto va a sonar medio, pero yo creo firmemente que nosotros pasamos por toda esta situación, como dice Mary, para un para qué, un por qué. Tenía que ver, y ahí es donde viene todo el tema que yo un buen día me dije, pero esto tiene que tener un propósito, porque imagínate, yo tenía una vida casi que perfecta. A mí no me faltaba nada y de repente de la noche a la mañana, ¡pum! Por eso es que mi libro se llama de héroe a villano. La gente dice, no, de villano a héroe, no, de héroe a villano, porque yo fui para atrás. Y de paso, villano porque si ustedes ven las noticias de la época, nosotros nos tiraron, bueno, nos pusieron como que éramos los que habíamos acabado con el país, o sea, nos tiraron, fue una cosa tan loca los cargos, las cosas, cuando entrevistaban públicamente, porque es que el punto era que ya pedían tanto por nosotros, que era tanto lo que pedían por nosotros, que la única manera de mantenerlo era poniendo la cosa cada día peor y peor y peor. O sea, era como, o sea, en nuestra situación en vez de mejorar empeoraba, porque era la manera de ellos de poderte presionar. Bueno, pero entonces, sin desviarme del tema, cuando tú entiendes de que las cosas en la vida tienen un propósito, es cuando tú dices, bueno, ok, aquí entonces vamos a hacer el llamado, pues ok, si este es el propósito, Dios, bueno, ok, vamos a seguir con esto. Lo cierto es que nosotros, para ubicar a la gente, porque la gente dirá, ay, ¿cómo terminó este hombre saliendo de todo eso? Nosotros, fíjate, en el 2019, como dice Melvin, aquí en Estados Unidos se crea una oficina, se crea una ley, que se llama en inglés el Robert Levinson Act. La gente dirá, ¿quién es Robert Levinson? Robert Levinson fue un señor, un americano que desapareció en Siria, tuvo 12 años desapareció y nunca lo encontraron. De hecho, el cuerpo nunca apareció y él lo declararon técnicamente muerto porque, bueno, porque es lo que se presume y en honor a él la ley lleva el nombre. Entonces se creó, esa ley crea una oficina presidencial que en inglés se llama la Special Presidential Office for Hostage Affairs, o sea, la oficina presidencial para asuntos de rehenes. Y esa fue la oficina que se decidió encargarse para el tema de rehenes. Yo para ese momento yo no sabía, yo pensaba que nosotros éramos los únicos. Yo pensaba
sabe que este es un caso único. Resulta ser que hay más de 60 personas por el mundo que están en esta situación. Y se crea De una los que oficina. se sabe, de los que se sabe. De lo que se sabe, exacto, de lo que se sabe, de lo que... y esta oficina es la que se encarga de... Cuando ustedes vean cualquier... mundo, alto, como el Roger Carter, que hoy sabe, Roger él no visitó un año antes de nuestra liberación. Él está en diciembre del 2021 allá en Venezuela. Y ese día yo me estaba hablando con Melvin, yo tenía llamada ese día y yo estoy hablando en el teléfono y el custodio viene y me dice, señor Pereira, cuelgue que tienen una reunión urgente con el director. Y yo, o sea, bueno, o sea, nos mandan a vestir. Nosotros nos reíamos porque cuando teníamos que vestirnos nos mandaban a poner un traje amarillo. No sé si ustedes han visto una foto por ahí vestido amarillo. Nosotros lo bautizamos el uniforme de los Minions. Nosotros nos reíamos y nos llamamos los Minions porque estábamos de amarillo pollito. Nos poníamos a ponerse el uniforme de los Minions, muchachos. Y nosotros nos burlábamos porque eran malos de comiquitas. Bueno, pero eso era una de las cosas que también los ayudó, ¿no? O a ustedes a llegar a esa alegría. Hoy día hacemos chiste de eso. Nosotros hoy día hacemos chiste de eso, porque eran tan malos, que eran malos de comiquita. O sea, no puede haber gente tan mala. Entonces, nosotros en nuestra mente era como ver las comiquitas. El coyote andaba de camino. Bueno, así eran estos tipos. Bueno, nos ponemos nuestro traje de amarillo pollito y cuando llegamos a la oficina del director, nos dicen, mira, va a venir una persona a hablar con ustedes, no sé qué viene a hablar, pero lo autorizaron. Y era él. Ya nosotros para ese momento, como yo tenía las cartas, las famosas cartas, ya yo sabía que él había estado con Melvin en la tienda aquí en Houston. Él había estado nosotros no sabíamos que él iba a ir, pero ya yo sabía quién era la persona. Yo cuando veo al hombre entrar, ven un tipo de 2 metros y pico caminando, yo dije, este es el embajador Roger Carter. Entonces, cuando él entra y se nos presenta, me da risa porque él nos entrega fotos a cada uno, fotos con la familia como para decir, mira, soy yo. Y yo le dije, mira, ya sabemos quién eres tú. O sea, ya todos sabíamos quién era él, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos esa reunión como de 1 hora y esa fue la primera vez que hubo un contacto entre los dos gobiernos en años. O sea, la visita de él fue un revuelo porque aterrizó un avión americano en Maiquetía, donde no aterrizaba un avión americano hacía como una década, imagínate. Eso fue un revuelo. Entonces, y se dijo, no, que era un avión de la CIA, que yo no sé qué era, entonces, todo el revuelo ese que hubo. Entonces, él cuando él se está yendo de la reunión, él nos dice, bueno, muchachos, hicimos el primer encuentro, vamos a seguir, yo los voy a sacar a ustedes de acá. Y yo le dije esto a él, yo esto lo porque yo lo digo en mi libro, yo había terminado de leer, yo leí muchísimo, yo empecé a leer muchísimo, yo me leí como 3 libros. Yo me leí las memorias de Winston Churchill, una colección de como de 10 libros. Y en las memorias de Winston Churchill, él narra en un evento que cuando él, en la Segunda Guerra, era como en los años 40, antes de Pearl Harbor, él viajó a Estados Unidos y le pidió una reunión con Roosevelt. Y él le pide a Roosevelt que por favor, que necesitaba que Estados Unidos entre en la guerra a colaborar. Y Roosevelt le dice que él no puede entrar en la guerra porque el pueblo americano no quería la guerra, no estaban preparados para eso. Entonces él se va y Roosevelt reúne a su equipo y le dice, mira, vamos a ver cómo podemos ayudar a esta gente. Y crean la ley de arrendamiento y préstamo, que es la que hoy se está usando con Ucrania. Esa misma ley es la que hoy se está usando con Ucrania. Entonces, él va al Parlamento inglés y él da un discurso y él dice en el discurso, señores, hemos ganado la guerra. Y todos los parlamentarios se le quedaron viendo y dicen, bueno, pero tú estás loco, nos están cayendo a bomba aquí. Y entonces le dijo, ¿cómo tú vas a decir que hemos ganado la guerra? Y dice, yo no sé cuándo, pero ya Estados Unidos va a colaborar, no sé cuándo, pero vamos a ganar la guerra. Entonces yo le dije a Carter, yo no sé cuándo, pero nosotros nos vamos. O sea, yo el mismo símil, no sé cuándo, pero nosotros nos vamos. Decretado ya. Ya
Decretado. Yo lo decreté de tal manera que ya para mí era pasar los días. Él regresó a los 3 meses, él logró sacar a uno, a los 3 meses, volvió a los 3 meses, no logró sacar a nadie. A los 3 meses estábamos esperando que viniera y fue el día que nos liberaron. Un 1 de octubre nos llamaron, nos montaron un avión y nos soltaron en una isla en el Caribe en el medio de nada. Y cuando estábamos ahí, que yo dije, bueno, estos tipos nos van a dejar botados aquí. Y pues no te dicen nada. Entonces, y de paso, íbamos amarrados, o sea, nos llevaban amarrados. Y cuando llegamos, aterrizó el otro avión y vimos a los dos señores esos que nos canjearon y se hizo un canje de prisioneros y lo demás es historia. Y mira, o sea, realmente es impresionante todo lo que puede pasar a través de esto y todo lo que vivieron, ¿no? O sea, es de película realmente. Te pones a ver y es como una película, pero eso que estamos hablando ahora de la resiliencia, que es tan importante. Por ahí está comentando, bueno, nos están saludando y están comentando. Hay un comentario de una persona que dice que esas experiencias son para que evolucionemos y para que veamos, para que veas que tal vez tenías algo que aprender, corregir, mejorar. Realmente, en la vida yo pienso que todo es aprendizaje, todo lo que pasamos, lo bueno, lo desagradable, lo que fuere, es para aprender. Y una de las cosas que quiero que rememoricemos acá sobre la resiliencia que estamos hablando, así después del libro viene la película, por supuesto, de seguro que va a ser más, porque los gringos seguramente van a querer sacar una película, así que vamos por ahí. Trabajando con productor canadiense. No, bueno, buenísimo. Vamos a ver quién va a ser de José. Yo pedí no sé si era yo. Tiene que ser un gordito, eso sí. Y bueno, realmente tendríamos para ser resilientes en la vida, en cualquier tema, fe, creer en Dios o en cualquier conciencia que se quiera. Tenemos también que ser positivos, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenemos que tener hábitos, que eso es lo que ustedes hicieron y los ayudaron, hábitos constantes, o sea, crear como una disciplina. Exacto, crear como disciplina, algo que esté, y vínculos familiares, o sea, vínculos familiares, vínculos de amistad, porque ustedes también se acompasaron entre ustedes, o sea, si ustedes hubiesen estado solos, cada uno en una celda única, quizás no pasa lo que pasó, mira, lo que pasó entre ustedes. El lema es que si alguno estaba down, los otros le iban a hacer coaching. O sea, nunca dejábamos que nadie decayera, nunca. No voy a decir que no habían sus días, pero en la película, cuando tú ves la película completa, nosotros lo manejamos de una manera impresionante. Impresionante. Si el día cuando nosotros llegamos aquí a San Antonio, que nos metieron en el programa que estuvimos en un hospital, ahí, el día que nos estamos retirando, pues estuvimos 10 días, cuando nos estamos despidiendo, uno de los muchachos me dijo, oye José, voy a tener que pedir un póster para ponerlo en mi cuarto porque te va a extrañar. Pues porque uno hace lazos, ¿entiendes? Uno hace lazos realmente. Pero bueno, volviendo porque por el tiempo, una vez que nosotros llegamos acá y cuando yo caigo en cuenta que este tema del secuestro es realmente algo más recurrente, ya para ese momento las familias habían creado una campaña de la cual mi familia es miembro, que se llama el Bring Our Family Home Campaign. La audiencia puede meterse, es la BOFH Campaign, Bring Our Family Home Campaign. Esa campaña la crearon 19 de las 60 familias, se unieron 19. Esas 19 familias se unieron, crearon una campaña y esa campaña creó un mural en Houston, en Washington. En Washington hay un mural con nuestras caras, que hoy día es un santuario y de hecho viene gente del exterior. O sea, yo nunca me imaginé que mi cara va a quedar inmortalizada en un mural en Washington. Y nosotros hicimos un segundo ahora ya yo aquí, lo hicimos aquí en Houston y está aquí, el segundo mural está aquí en Houston. Pero eso de que las familias se pusieron juntas hizo de que se empezara a presionar más, porque ya no era cada quien por su lado, sino toda la familia
presionando, y al punto que a los 6 meses yo estoy de regreso. Entonces, cuando yo regreso, yo empiezo a trabajar con la campaña, yo voy a Washington, al mes de estar aquí, yo fui al mural, fui a visitarlo, y yo le dije a Meli, yo quiero ver esto, porque yo no sé si, o sea, yo quiero estar ahí, pues era como un agradecimiento. Y yo empecé a trabajar, yo empecé a hablar extensamente de esto, y a mí me invitaron al Congreso para hablar de esto, y yo he estado bien activo con el tema. Entonces yo me di cuenta que eso de alguna manera estaba ayudando a las otras familias, porque veían a ti como una prueba de vida de que las cosas se pueden hacer, y yo empecé a conocer a toda la familia. Yo hoy día conozco a toda la familia, a todas, los hijos, los papás, los hermanos, y nos mantenemos en contacto. Hay muchachos que están en Venezuela que yo ni sé, me llaman, me contactan, todo el mundo me contacta. O sea, porque me ven que ando hablando de esto y ando activo con esto. Entonces, bueno, lo cierto fue que ahí es cuando yo decido crear el programa de coaching, porque es que como yo vi que yo dije, bueno, pero si yo estoy ayudando a esto, yo puedo hacer esto, porque yo dije, bueno, tengo también que vivir algo de la vida, pues, ¿no? Pero aparte de eso, yo sentí que era una cosa que yo podía realmente, de una manera profesional, hacerlo como un programa que pudiera ayudar a otros. Y yo dije, bueno, yo tengo mi experiencia gerencial, pongo las dos cosas, y de ahí salió mi programa de coaching. Y claro, he estado... darle herramientas, exacto, para eso. Porque es que yo le digo a la gente, mira, son cosas de sentido común. Mm. O sea, no hay nada como dicen en inglés, rocket science, no hay nada, es técnicas de sentido común, pero lamentablemente el sentido común es el menos de los comunes de los sentidos. Y otro tema, Claro. y lo que yo siempre digo, que es un tema de decisión personal, porque tú tienes el problema y es una decisión personal, como tú decías, afrontarlo. O sea, es algo tan personal que tú te puedes echar a morir, te moriste, listo, te moriste. O decides afrontar tu adversidad y seguir para adelante. Claro, surgir. Y eso se aprende. Lo bueno es que eso se aprende. Eso es lo otro. Porque la gente dice, no, es que yo soy así. A mí me criaron así. Mentira. Tú puedes tener una crianza. Ah, bueno, esa es otra de las cosas que dijo hoy el pastor. El tema de la reprogramación. Es que el pastor... Iba a decir justo esa palabra. Pastor, yo le voy a felicitar porque casi que me hizo el discurso de hoy. Porque él habló de que uno tiene una carga genética, pero que con Dios tú puedes reprogramar tus cosas, tus hábitos. O sea, tú puedes cambiar. Eso de que no, yo soy así, yo nunca cambiaré porque yo soy así, eso es mentira. Eso es mentira. Es que este es un nuevo título, de coaching petrolero a coaching de resiliencia. Es que realmente todos tenemos, mira, yo creo fervientemente que todos tenemos ese poder interno dentro de nosotros. Lo que pasa es que no lo desarrollamos. Y es eso, o sea, necesitamos como que tener más claridad. Y muchas veces la claridad, eso nos los da la fe o nos los da el propósito, tener algún propósito por el cual seguir, tener alguna disciplina, buscar algo que nos guíe, porque realmente todo tiene que estar con calma. sí. Cuando tú hablas de el propósito, de la familia, cuando tú pones todo junto, es ahí. Exactamente. Mira, Y hablando de, o sea, yo realmente el término de resiliencia lo vine a aprender fue no hace mucho, porque yo realmente ni siquiera sabía qué era resiliencia. Luego de que yo estuve durante todos estos tiempos, porque no solamente fue lo que vivió José Ángel, sino todo lo que ha vivido la familia. De hecho, nosotros el conteo de nosotros fueron 1775 días. Se dice muy fácil, pero 1775 días que no vives tú, que no te pasa a ti. Mira, eran montañas rusas muy vertiginosas, extremadamente. Un día tú podías estar aquí y otro día, al día siguiente, tú podías estar, pero en el fondo más profundo, sin lograr ver ni siquiera la claridad, y luego volver a tener que salir. Y son momentos en que tú dices, wow, ¿por qué? Cuando yo dije, la primera vez que yo dije el por qué, yo dije, yo no voy a decir más nunca el por qué, porque sencillamente en el por qué yo no conseguía respuesta. Y cuando yo empecé a acercarme a Dios, porque fue lo primero que me nació, no sé de dónde, un buen día, sencillamente en medio de la oscuridad, yo sencillamente dije, yo tengo que buscar a Dios, pues. Aunque a uno se le olvida buscar a Dios. Ojo,
yo soy creyente, yo soy cristiana, pero busca al que tú creas. No sé, a cualquier ser ente en el que tú creas, búscalo, porque al final él es el que te va a dar la respuesta. Y la gente dirá, no, pero es que eso es pura locura, eso es mentira. No, al final tú las consigues. Tú vas a conseguir todas las respuestas. Porque cuando tú le pides a ese ser supremo que te ilumine, que te dé las herramientas para tú poder llevar la carga que tú tienes en los hombros y que esa carga se te haga un poco más liviana en llevarla, en serio que tú vas a empezar a conseguir la respuesta. Y la primera vez yo decía por qué, hasta que yo cambié el por qué, para qué. Porque sencillamente empecé a buscar para qué me está pasando esto, para qué estoy viviendo yo esto, para qué Dios me envió esto. Y para qué Dios me envió esto no era ni siquiera un reclamo hacia Él, porque yo no tenía nada que reclamarle a Él, más bien Él me tenía que reclamar mucho a mí porque yo lo había olvidado. Entre el día a día de la vida y de todo eso, uno se olvida de Dios. Uno se olvida, uno se olvida incluso de agradecerle, de levantarse todos los días. Es otra cosa. No, porque tú mañana puede ser que tú no te levantes, así de sencillo. Entonces uno da por sentado de que levantarse todos los días es normal, no es normal. Mira, el comer todos los días no es normal, el beber agua no es normal, o sea, no es algo que por uno lo da por hecho. El no, respirar. Eso es el respirar. Y mucha gente le pasó cuando la pandemia, que se dieron cuenta que el simple hecho de respirar era algo tan normal que cuando te faltaba, sencillamente, tú ibas a morir. O sea, así de sencillo. Entonces, yo empecé a buscar en muchos para qué, y siempre me aferré a Dios. Y mira, hoy el pastor lo dijo, tú tienes que tener la fe, así sea del tamaño del granito de una semilla de mostaza, que es lo más pequeño que hay. Bueno, lo más pequeño es un grano de arena realmente. Pero siempre ellos hacen ese símil, el tamaño de la fe del tamaño de un granito de mostaza. Yo ese granito era que lo tenía aquí, porque como decía José Ángel, yo sé que esto iba a pasar. ¿Cuándo iba a pasar? No sé. ¿En qué momento iba a pasar? Tampoco lo sabía, porque yo no tenía esa respuesta. ¿Cuándo él iba a regresar? Tampoco lo sabía. Entonces, sencillamente me aferré a esa fe, porque yo decía, va a pasar en el tiempo en que Dios diga que tiene que pasar, porque no va a ser en mi tiempo, no va a ser en el tiempo de José, no va a ser en el tiempo de mis hijos, va a ser en el tiempo en que Dios diga. Y a lo mejor para nosotros puede ser años, pero para Dios a lo mejor puede ser un instante. Entonces es cuestiones de empezar a buscar eso, ir a buscar las respuestas donde más te dé tú consigues la respuesta, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo una vez en uno de los viajes que hice a Venezuela para poder visitar a José Ángel, hay una amiga mía, fue la que me ayudó en todo este proceso, que cuando ella me vio llegar a la casa, te estoy hablando de hace casi 8 meses, luego de que José Ángel lo habíamos metido preso, yo lo pude ver por primera vez y llego a la casa y ella cuando me ve, ella se quedó asombrada y ella cuando me abrazó me dijo, wow, ¿tú en serio estás viviendo todo lo que estás viviendo? Y le digo, sí estoy viviendo todo lo que estoy viviendo. Y me dice, me voy a quitar el sombrero. O sea, literalmente así me dijo, me voy a quitar el sombrero, me dice. Porque es increíble que tú, con todo lo que estás viviendo, con todo lo que estás pasando, tú todavía estés sonriendo, estés de buen humor, o bueno, entre comillas, de buen humor, y estás fortalecida porque no estás derrumbada. Yo no te he visto a ti decaída. Me dijo, yo te voy a echar el cuento de un familiar mío. A un familiar de ella le pasó similarmente lo mismo, el esposo lo metieron preso y ella quedó sola y sencillamente la persona no soportó la broma y terminó estando en una clínica de rehabilitación porque sencillamente se echó a morir. Ojo, yo no digo que no te vas a querer echar a morir, yo no digo que tú no vas a estar en la cama tirada llorando, eso es mentira porque eso no sucede, o sea, no va a pasar. Por eso cuando a ti te dan un golpe así, lo primero que tú haces es empezar a pegar gritos, a decir, esto está pasando, ¿para qué está pasando? O sea, son muchas cosas, o sea, lo que yo siempre he dicho, la negación. Tú lo vas a negar, tú lo vas a negar y lo vas a negar porque tú no lo puedes entender, porque dentro de tu cabeza es difícil entenderlo. Y eso claro, son pero hay cosas que tú vas a ir pasando.
Ujú. Pero ahí, es lo que dijo José Ángel, hay dos opciones. O tú sencillamente te levantas o te quedas acostado. Y yo Y siempre le he dicho sí, a él que mi peor, él siempre me decía que yo tenía un defecto. Ese defecto mío se terminó convirtiendo en mi mayor virtud. Porque José Ángel toda la vida ha dicho que yo soy muy terca. Y ciertamente soy súper terca, extremadamente terca. Entonces yo le decía a la gente que yo era como Lo el porfiado. porfeíto. Yo no sé si sabes cuál es el lo animal porfiadito que le das porfeíto. y no se cae. Tú le das y se cae y se vuelve a levantar. Bueno, yo me convertí en eso, en un porfeíto. A mí me daban un golpe aquí, yo me caía y me volvía a levantar. Me daban un golpe por un lado, me volvía a caer, porque fueron durante estos 1775 días golpes por todos lados, de todos los tipos que tú te puedas imaginar, Pregúntame. el que tú quieres imaginar. Pero esas cosas que tienes, que estás diciendo, te fortalecen y te ayudan a transitar por esas cosas, porque a veces uno tiene cosas que dicen, bueno, eso es como algo negativo, pero al final se convierte en tu No, punto es que la fuerte, terquedad, ese fue mi punto en algo que te va a fuerte. ayudar. Mira, Mi Jenny, terquedad al final se tú, convirtió en algo fuerte. tú lo dijiste muy bien hace rato. El ser humano tiene fuerzas adentro que no las sabe, no las conoce. Porque, Ujú. porque uno en situaciones extremas es capaz de hacer cosas que uno mismo se queda asombrado. Sí. Pero todo que tú tengas la disposición. O sea, eso que hizo Melvin, porque yo tengo una cosa, yo cuando regresé, que yo, déjame decirte, yo de hecho broma, nosotros, nosotros siempre quisimos ir a las rosas ese que pasan en televisión, porque el papá de Melvin, de que estábamos de novios, él lo veía todas las primeros de enero en televisión, pero todos los primeros Mm, de enero veíamos el Festival de la Rosa. Nosotros siempre mm. quedamos con las ganas de ir al Festival de la Rosa. Yo me enteré ahora que todos los años compraba durante 5 años. Ella compraba los tickets cuando se daba la cosa, lo repetía, lo volvía a comprar. Tuvo 5 años. Nosotros Imagino. fuimos al Bueno, Festival de la Rosa. eso es fe y esperanza. Por eso es que cuando no se apaga esa llama, es que podemos lograr muchas cosas. Como ese libro que estabas diciendo, que fíjate todo lo que logró Víctor y todo lo que transitó para él no dejarse morir en todo eso que mucha gente con cosas más mínimas lo hace. Bueno, Y, antes que y, se me y es así. olvide, esa es la base de que hoy cambia. Uh-huh. Sí, totalmente. Es que de ahí es que viene, o sea, la fuerza, como estabas hablando tú ahora. O sea, realmente, bueno, estamos ahora estamos a tiempo. Vamos a hacer una conclusión para cerrar y agradecer de verdad que a todos los que están acá hablando sobre resiliencia, sobre toda la fortaleza, todo lo que tenemos dentro. Quiero que digas tus redes para que la gente te siga también y el libro que va a salir ahora. Bueno, miren, yo ahorita, muy cómico porque yo nunca en mi vida tuve redes ni nada. Yo cuando regresé fue que porque Actualizaciones. yo empecé, yo hice una entrevista a las 3 semanas de regresar con una cadena aquí que se llama ABC. Y yo me acuerdo que la muchacha me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y yo me volveré el rey del Twitter. Yo ni sabía que iba a meter Twitter. Pero bueno, yo abrí mi cuenta de Twitter, después abrí la de Instagram, abrí la de Facebook y hoy día tengo la de LinkedIn. En LinkedIn tengo una comunidad grandísima donde yo tengo un newsletter donde hablo de esto toda la semana. Aquí Yo vamos tengo, a poner yo, José Ángel Pereira Greenvik, es el LinkedIn, ¿no? sí, yo tengo ahorita un Linktree donde están todas las redes en un solo Linktree. El Linktree es José Ángel Pereira. O sea, ponen link y le ponen José Barrabajo. José Ángel Pereira. Ahí van a ver todas las, ahí están todas las van a ver todas, están metidas ahí. Entonces, ahí pueden ir a cualquiera de las redes.
Pero Ok, este es, ok, perfecto. ahora, el libro, como yo publiqué ayer, porque yo firmé con la editora ya anteayer, el libro, de hecho, no, como te estaba comentando en off, no va a ser un libro, va a ser una trilogía, van a ser 3 libros, pero este va a ser el primer libro que va a Pero ser, va a salir el primero, va a ser este es el primero. el primero, esto que estamos hablando va a ser el primero donde yo voy a hablar extensamente de todos los intrigos. Señores, este es un caso que ustedes se van a quedar asombrados de todas las intrigas del político y las cosas que esto tuvo de todo. Esto da Claro, para... no, esto es una novela venezolana, señores, va a haber de todo, amor, drama, Esto de todo, señores. Sí, esperanza. ese va a ser por esta calle. Este es el por calle No, pero lo más bonito de esto, de verdad, es eso, es la esperanza, es el mensaje de esperanza para todas esas personas que están en una situación de adversidad. ¿Cuál es tu mensaje de esperanza o cuál es ese mensaje que le darías a una persona que está en cualquier problema, independientemente de lo grande o pequeño que sea? ¿Qué le dirías? Bueno, ahí es donde ese es el cierre final. La adversidad puede llegarte por cualquier vía, porque primero que nada, la adversidad nunca anuncia. O sea, te llega en el momento menos inesperado. La gente, ahí yo escucho a la gente, no. Eso te llega en el momento que tú menos te esperas. Te llega la adversidad y puede ser cualquiera. Ustedes pueden estar aquí pensando en cualquier adversidad que ustedes tengan en la vida. Pero es una decisión personal, la manera como tú decidas enfrentar. Ahí es donde está la diferencia. Que tú tienes 2 caminos. Tú tienes un camino que es echarte a morir y decir que tú no vas a nunca resolver las cosas en la vida, verlas negativamente y te vas para el fondo, para un hueco y ahí no te saca nadie. O decides, bueno, yo voy a enfrentar esto. Y con todas estas cosas que hemos venido hablando, que por cierto, si ustedes van a mis redes, yo hablo extensamente de todo esto que estamos hablando aquí, prácticamente en el libro yo las mencioné, cosas que son de muy sentido común, pero que cuando tú las aplicas de una manera sistemática, pero con la convicción, importante de que tú vas tú lo puedes resolver. Porque es que yo le digo a la gente, yo viví una situación y aquí estamos. Claro. Aquí estamos. O sea, yo soy una de las cosas que le digo a la familia y ellos van a como el mensaje, todo depende de cómo tú decidas, todo es una decisión muy Claro. Es una decisión personal, es que es así, totalmente. Tía, ¿tú qué mensaje le darías a la gente que está? Porque también por ahí, que no leí, disculpa, que te habían puesto, bueno, que no imagino todo lo que pasaste en tu momento, eres grande, pusieron. Así que por ahí también está, es que sí, realmente es la otra cara de la moneda, porque la adversidad se mira desde el que la atraviesa por lo que está pasando y desde el otro lado también, que también lo está atravesando desde otro punto de vista, pero que esos dos forman ese vínculo que uno sin el otro no pueden funcionar. O sea, es así, lo veo desde ese punto de vista. ¿Tú qué mensaje darías para las personas? Mi mensaje es relativamente bastante corto. Vivir un día a la vez. O sea, como dije, el mantra mío fue el de Eudomar. Como vaya viniendo, vamos viendo. Nuevamente suena un mensaje bastante mediocre, porque en aquel momento me quisieron dar ese mensaje, pero es eso, vivir un día a la vez, así de más. Sencillamente un tema de decisión de tú decidir si yo me quiero ir por este camino o me quiero ir por el otro camino. Es solamente un tema de decisión, así de sencillo. Y buscar la peor, o no la peor, tu debilidad, convertirla en tu mayor fortaleza. Así de sencillo. Y tener toneladas de fe. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, de verdad. Tengo... Gracias, tía. Bueno, gracias por todo. Yo quiero también darles como un mensaje de todo esto que igual como todas las personas pasamos por momentos de adversidad y todos hemos pasado. Y para mí, esto de que todos tenemos el poder dentro y viendo
cambiando la perspectiva podemos salir adelante. Para mí, el agradecimiento es fundamental. O sea, agradecer desde que estamos respirando a cualquier otra cosa y enfocarnos, eso que estabas hablando tú también, enfocarnos en eso que nosotros necesitamos, queremos y no decaer, tener una fe profunda y seguir adelante, de verdad. Y eso de un día a la vez es impresionante, pero eso funciona porque no sabemos si vamos a despertar. O sea, nosotros tenemos esa esperanza y que vamos a despertar mañana, pero no sabemos si nos quedamos en el camino y no despertamos. Entonces vivir cada día como un milagro, eso es importante. Y bueno, gracias tío, de verdad yo estoy agradecidísima y un orgullo haberte entrevistado a ti, a mi tía y haberlos escuchado. A toda la audiencia, gracias por estar acá. Va a quedar el link, va a quedar la grabación para que lo puedan ver los que no pudieron estar presentes. Y bueno, luego lo vamos a también a replicar en las redes de mi tío. Muchísimas gracias a Bueno, todos. chao. Bueno, chao.